transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irmo Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a martes 11 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, hemos visto ahora el nuevo embate, lo que quiere hacer la oposición, y lo han estado viralizando en varios medios de comunicación. Hemos visto cómo la señora Denise Dresser quiere que se acabe con las mañaneras. Abro hilo sobre la mañanera. Nos informa, se adoctrina, no se ofrecen datos verificables, sino otros datos inverificables. Se promueve la agresión disfrazada de libertad de expresión. No hay diálogos circulares, sino difamaciones presidenciales. Porque eso es lo que alegan. Pero nosotros lo vemos día con día, en las mañaneras, que se informa lo que realmente está sucediendo. El detalle es que a estos señores les gusta emitir sus fake news y no les gusta ser desmentidos, que uno no lo está inventando, Ha ocurrido en varias ocasiones y sigue ocurriendo con varios periodistas. Luego, cuando los mencionan, dicen que eso hace que crezca el enfado, que la gente no los quiera y que provoca lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva. Es lamentable. Ahora la que se prestó a esta situación para darle voz a Denise Dresser fue el espacio de Carmen Aristegui, en donde señaló de manera categórica a la señora que sí, hay que acabar con las mañaneras, porque eso está haciendo que el país simplemente se despedace. Háganme ustedes el favor. Vean qué fue lo que dijo, porque en un 2x3 la vuelven a dejar callada. Todos eran mis amigos, eran mis amigas, y ojalá algún día volvamos a encontrarnos al final de López Obradorismo, que ojalá sea solo un paréntesis y no un trayectorio doloroso de erosión democrática. Ojalá nos reencontremos en un México compartido, donde haya cabida para todos y todas y todes, y no solo para los seducidos, Carmen. Más allá del buen deseo, Denise Dresser, ¿lo ves factible esto último? Una recomposición, digámoslo así, de redes de relación y de un espacio medianamente civilizado para discutir, para hablar, para alentar el diálogo político y público en un país como el nuestro frente a esta degradación que claramente hemos vivido? Creo que una solución tendría que ser el fin de la mañanera, porque me parece que la mañanera y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia. Si el próximo presidente entendiera la necesidad de la recomposición del diálogo, del imperativo de la pluralidad, de la necesidad de tener reglas de convivencia y de fortalecer las reglas que permitan elecciones reconocidas por todos como justas, libres y limpias, y métodos además como lo enfatizaba Adam Przeworski, para dirimir el conflicto, para que no acabe en violencia. Creo que esa debería ser la exigencia de quien nos gobierne a partir del 2024, porque si no nos estamos acercando peligrosamente a, como lo señalaba Przeworski, y de ahí su pesimismo sobre México. Decía, es que aunque la Corte declarara inconstitucional el Plan B, decía, el daño ya está hecho, porque hay demasiados que desconfían ya. ¿Cómo lo ve? Pues bueno, Violeta Vázquez Rojas simplemente calla a Denise Dresser y también a la que se prestó Carmen Aristegui con esta columna. Rojas Casonada, y les doy la bienvenida a esta videocolumna de Sin embargo que publicó el 10 de abril de 2023. Se llama No es culpa de la mañanera. Le preguntó Carmen Aristegui a Denise Dresser cómo se podría, cito, recomponer un espacio medianamente civilizado para discutir frente a esta degradación que hemos vivido. Una solución, contesta Dresser, tendría que ser el fin de la mañanera,
porque me parece que la mañanera, y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia. Eso dice Dresser. Para ella, las conferencias matutinas del presidente son esa plataforma donde, la cito de nuevo, se crean a diario enemigos existenciales, y esta división de México en bandos puros e impuros hace muy difícil mantener incluso la conversación con quienes antes eran aliados o interlocutores o compañeros de luchas cívicas. Le sigue a estas declaraciones un largo lamento acerca de los amigos perdidos, de gente con la que ya no se conversa porque las diferencias ideológicas resultaron más fuertes que los lazos de amistad. Y así expresa Dresser su deseo de recuperarlos. Ojalá nos reencontremos en un México compartido, donde haya cabida para todos y no solo para los seducidos. La etimología de seducir es reveladora. Como otros verbos terminados en ducir, conducir, producir, tiene en su raíz un verbo que significa guiar, pero precedido de un prefijo que indica separación. Así, seducir es llevar aparte, guiar a alguien a donde le conviene al seductor y lejos de la voluntad del seducido. Al invocar ese término, Dresser revela lo que piensa acerca de quienes no piensan como ella. No son gente con convicciones propias, sino que son llevados a un lado con engaños, manipulados. Entre ellos están algunos de esos amigos que dice querer recuperar. Después de calificar de ese modo sus convicciones, le deseamos suerte con ese reencuentro. La declaración de Dresser es solo el más reciente, pero de ninguna manera el único ni el más sonoro de los reclamos que frecuentemente se vierten en contra de las conferencias del presidente. En diciembre pasado, Fabricio Mejía publicó en este mismo portal un texto sobre los embates contra las mañaneras que en ese tiempo directamente las responsabilizaban del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Una parte de la oposición culpaba al ejercicio matutino de instigar violencia contra los periodistas. Más adelante se supo que quienes atentaron contra Gómez Leiva no eran, como pretendían hacer parecer, rabiosos seguidores del presidente, sino sicarios pagados por alguna célula del narcotráfico. Pero hay algo en lo que Dresser no está equivocada. A todos nos consta que el debate público ha cambiado ostensiblemente desde 2018 hasta la fecha. Pensemos, por ejemplo, en nuestras interacciones en redes sociales. Antes intercambiábamos opiniones y a veces hasta coincidíamos con gente a la que hoy con trabajo soportamos leer. Algunos creíamos en la efectividad y la necesidad de convencer, especialmente durante aquella campaña presidencial en la que se jugaba todo. Y en esa labor de convencimiento se apreciaba la coincidencia ideológica, así fuera velada, con personas de sectores sociales a quienes tradicionalmente se consideraba voces autorizadas, universitarios, académicos, periodistas, etc. Ahora, muchas de estas voces se quejan del creciente sectarismo y la cerrazón de una franja de participantes de la discusión pública que ya no tiene interés en escucharlos, ni mucho menos en convencerlos o dejarse convencer por ellos. A la nueva configuración de la conversación pública se le tilda comúnmente de polarizada, pero la verdad es que ese término se usa para tantas cosas que no describe con claridad el ánimo político actual y a veces incluso lo describe erróneamente. Por ejemplo, si por polarización entendemos que las posturas políticas más prominentes dividen a la población en dos partes iguales, esto definitivamente no es el caso en el panorama actual mexicano, en el que la aprobación del proyecto obradorista cuenta con una holgada mayoría. En muchos contextos se dice que el debate público está polarizado cuando en realidad solo se quiere decir que está crispado. Para examinar el estado del debate político actual, más que buscar adjetivos fáciles o culpables predecibles, sería deseable identificar qué es lo que ha cambiado. Me atrevo a proponer 2 puntos. Primero, que el debate público en México no está en crisis, ni degradado, ni estancado en posturas inamovibles, como señalan en esa entrevista Aristegui y Dresser. Y segundo, que lo que ha cambiado son 2 cosas. Cambiaron los interlocutores y cambiaron los objetivos de la conversación. En otras palabras, no es que ya no queramos discutir, es que ya no nos interesa discutir con los mismos. No es que ya no se hable con quien piensa distinto, es que la labor de convencer, que fue importante hace 5 años, dejó de serlo cuando la mayor parte del debate discurre entre convencidos de un proyecto que en su interacción se van dando cuenta de que no necesariamente piensan igual. En los regímenes anteriores, el debate público era conducido por expertos en política y se asumía que la discusión de los temas públicos, paradójicamente, era potestad de unos cuantos. El resto, las enormes mayorías, quedaban excluidas y se les negaba la capacidad de entender su propia realidad. Para ponderar sus decisiones, de las cuales la única relevante era el voto, necesitaban la tutela de los intelectuales. En lo que va de este gobierno, la figura del experto en política se ha desvanecido casi completamente. En parte es un efecto de la estrategia de comunicación del presidente, cuyo pilar más fundamental es la conferencia matutina, y de sus efectos en el ecosistema mediático. El imaginario en el que era indispensable escuchar casi acríticamente a esos expertos ha sido reemplazado por otro en el que la gente escucha directamente a los gobernantes y le ha sido devuelta su capacidad de hacerse de un criterio propio a partir de la comparación entre lo que escucha y lo que atestigua de primera mano. Algunos expertos en política de antaño se quejan de que la conversación pública está cerrada, pero en realidad solo está cerrada para ellos, en la medida en que la gente prefiere escuchar a alguien más.
Otra figura que hasta 2018 era importante y ha dejado de serlo es la del aliado, esa persona que simpatiza tangencialmente con una causa pero no milita en ella, o milita a conveniencia según le reditúe credibilidad el declararse adentro o permanecer al margen. Durante una campaña que requería ganarse por avalancha, la figura del aliado era crucial. Por eso gran parte de la conversación pública tenía por objeto convencer, dar todas las buenas razones para que confiara el temeroso y se decidiera el indeciso. A 4 años de gobierno, con la sucesión presidencial en la puerta y con un apoyo decididamente mayoritario, los aliados del obradorismo ya no son vistos como potenciales camaradas, sino como irremediables medias tintas. Ante la inminencia de la designación del candidato o candidata que muy probablemente ocupará el lugar de López Obrador, la tarea de convertir a quienes a estas alturas regatean la franqueza de su postura política ha pasado a un muy remoto último plano. Con todo esto quiero decir que nuestra conversación pública no se ha desvirtuado, simplemente ha cambiado. Se han ampliado los temas, se han incorporado nuevos actores, se ha centrado en otras coyunturas y se ha alimentado con las opiniones de más y más gente que cada vez se siente más confiada en externarlas. Esto no es negar que al mismo tiempo, pero no necesariamente por la misma causa, las redes sociales se han viciado con prácticas, digamos, poco diplomáticas, en las que la argumentación es sustituida con insultos. Pero esas dinámicas surgirían sin importar si se habla de la reforma electoral, del rebozo que usó Tenoch Huerta o del último partido de la América. La emergencia de nuevos interlocutores y de diferentes objetivos trae también nuevos puntos de convergencia y de desacuerdo. Y si los vemos con detenimiento, no siempre encontraremos discusiones polarizadas, ni mucho menos podemos calificar toda la conversación pública como no civilizada. Por poner un ejemplo, las posturas alrededor de los posibles candidatos presidenciales de Morena parecen ya cerradas e inflexibles, pero cualquier conversación acerca de quién sería el candidato o candidata ideal para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México invoca más razones y menos pasiones. En suma, la conversación tradicional entre obradoristas y opositores está visiblemente desgastada, pero no podemos decir lo mismo de los debates internos a cada uno de estos dos enormes flancos. Muchas gracias. Pues ahí está. Así es como las calla Violeta Vázquez a estas dos que se prestan a este diálogo para querer simplemente atacar las mañaneras. Un espacio en el que se le informa a la ciudadanía. Y es más, seamos más directos, ¿no? Si tanto les molesta, pues no las vean. Ahí está, para el que la quiera ver. Pero sabemos que andan muy pendientes de todo y son los primeros en estarlas bien. En fin, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irma Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.